De veras, esto no es algo que yo quiera, no voy a hablar de ningún lugar en específico, ningún ministerio en específico, pero sí voy a poner algunos ejemplos de algunas cosas para que vayamos comprendiendo, ¿verdad? Le voy a contar algo increíble que está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso 3. Sí, perfecto, gracias. Segunda Crónicas 29:3 dice: en el mes primero del primer año de su reinado, Ezequías abrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Fíjese que en los libros de Crónicas y en los libros de Reyes se cuentan las historias de los diferentes reyes que tuvo Judá y que tuvo Israel. Usted sabe que Israel se dividió en dos, ¿verdad? Eran 12 tribus, de esas 12 tribus, 2 se separaron y las otras 10 quedaron aparte. Entonces, las 2 que se separaron eran Judá, el resto era Israel, ¿sí? Judá y Benjamín. En las otras 10 se quedaron como Israel. Entonces, que por cierto, el linaje de donde viene Jesús es de la tribu de Judá. Y aquí nos cuenta la historia de los reyes que hubieron, y vamos viendo que después de David hubieron reyes muy buenos, un par de reyes excelentes, y hubieron los demás muy malos, reyes muy malos. Les recuerdo que el propósito de Dios desde un inicio era que Israel no tuviera rey, sino que Dios fuera el rey de Israel. Pero Israel quería ser como los países vecinos y pidieron un rey, por eso Dios levantó a Saúl. Entonces, le voy a contar la historia de este rey, que es un muy buen rey. Hubieron 2 reyes, que los 2 eran jovencitos, que empezaron a reinar, jóvenes que hicieron cosas muy buenas. Y uno de estos fue este rey. Este rey se llamaba Ezequías. Y fíjese que la primera cosa que hizo Ezequías cuando comenzó a reinar es que en el primer año de su reinado, Ezequías abrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Esto viene porque antes el bisabuelo de Ezequías había sido un rey muy malo. Mire, el bisabuelo, el abuelo y el papá habían sido terribles. Y este bisabuelo lo que hizo se llamaba Acaz, era el rey Acaz. Mire, de verdad este rey lo hizo todo mal. Y lo último que hizo Acaz, ya cuando Dios le estaba pasando factura por todas las cosas malas que él había hecho, porque él ofrecía sacrificios paganos, ofreció a sus hijos en sacrificio, mire, hizo un montón de cosas en el templo de Dios, puso ídolos. De último, cuando ya lo iban a matar a Acaz, cuando ya lo tenían rodeado, vino Acaz y se quiso aliar con otro rey. A cambio le dio todos los utensilios que estaban en la casa del Señor. O sea, mire, este rey fue, en lugar de buscar a Dios y pedirle ayuda, fue a buscar a los otros reyes enemigos para ver si se aliaban con él. Bueno, al final, la última trastada que hizo Acaz es que vino y estaba enojado con Dios. Y entonces ya cuando lo iban a agarrar prisionero, vino y trabó las puertas del templo. Y fíjense que según algunos historiadores, porque en la Biblia solo dice que cerró las puertas del templo, pero según algunos historiadores lo que hizo este Acaz fue que trabó las puertas del templo por dentro, para que nadie más pudiera entrar. Y Dios se enojó mucho con Acaz por haber hecho eso, porque Acaz no solo no quería saber nada de Dios, sino que él quería que nadie más supiera nada de Dios. Y el resultado fue que vinieron otros reyes igual de malos que él, hasta que vino su bisnieto, que era Ezequías. Y lo primero que hizo Ezequías, fíjense que lo último que hizo Acaz fue trabar las puertas por dentro. Y lo primero que hizo Ezequías fue destrabar las puertas. Y dice que tuvieron que entrar por algún lado diferente a las puertas y tuvieron que romperlas por dentro para poderlas abrir y después reparar las puertas. Porque Acaz cerró las puertas. Ahora, yo no sé si esto se le hace familiar, pero Jesús
dio un ejemplo de eso, está en Mateo capítulo 23, verso 13, tal vez. Ahí está. Dice: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que cierran a la gente la entrada en el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren entrar. Esta versión es la BLP, BLPH, que es la Biblia, la palabra, solo que la H es la hispanoamericana, creo. Es muy bonita la versión porque dice: cierran la puerta del reino de los cielos. Y no solo no entran ustedes, sino que no dejan entrar a los que quieren entrar. Y fíjense que esto es precisamente lo que hace la religiosidad. La misma maldad que hizo acá es la misma maldad que hace la religiosidad. ¿Qué hace la religiosidad? La religiosidad cierra las puertas del templo y le dice a la gente: no, mire, aquí usted no es bienvenido. Ay, ¿por qué? Yo quiero buscar a Dios. No, porque usted es borracho. No porque usted es ladrón. No porque usted es corrupto. Corrupto es ahora la palabra de moda. No porque usted es corrupto. No porque usted es esto. No porque usted es lo otro. Usted no puede entrar a la casa de Dios. Aquí no es bienvenido. Eso es lo que hace la religión, la religiosidad. Y es terrible porque no solo no entra la persona religiosa, porque una persona religiosa verdaderamente no lleva una relación con Dios. Porque alguien que lleve una relación estrecha con Dios es una persona que lo primero que conoce es el amor de Dios. Y si alguien está lleno del amor de Dios, no puede estarle cerrando las puertas. Sabe y conoce, una persona que tiene relación con Dios, sabe y conoce que Dios le abrió las puertas a todos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando vino a la tierra? ¿Cuál fue el ejemplo que Jesús dio? Fíjese que Jesús, siendo Dios, se despojó de sí mismo, dice la Biblia. O sea, se quitó toda su deidad, se despojó de esa deidad, se hizo hombre, pero no fue a buscar, por lo menos hubiera dicho: bueno, ya que me humillo en ser hombre, voy a buscar ir a nacer ahí a la Cañada, ahí a Cayalá. No, fue a nacer a un pesebre y se fue a vivir al lugar más pobre que había, era casi un gueto. Jesús ahí decidió él, porque él fue el único. Miren, ninguno de nosotros pudo decidir quién era su familia, ni dónde íbamos a vivir, ni en qué país. Él sí decidió. Y él decidió ir al lugar más pobre que había en Israel. Y ahí fue a nacer. Y ahí fue a vivir. Y convivió con la gente más pobre. Pero no solo con la gente más pobre, también con la gente más rechazada. Fíjense que los fariseos se sorprendían porque Jesús comía con los cobradores de impuestos. ¿Saben cómo sería el equivalente a un cobrador de impuestos en este tiempo? Un político corrupto. ¿De verdad? Y nosotros en este tiempo criticaríamos a Jesús y diríamos: ese Jesús, ¿cómo es posible que esté comiendo con aquel tal? Y se lo dijeron a Jesús. ¿Y sabe qué les dijo Jesús? Los sanos no tienen necesidad de médico. Los que tienen necesidad de médico son los que están enfermos. Yo no vine a llamar a justos, sino vine a llamar a pecadores al arrepentimiento, dijo Jesús. Mire qué forma de pensar. Fue con las mujeres que eran rechazadas porque eran prostitutas, y con ellas comía. Una mujer de ellas le enjuagó sus pies con sus lágrimas y con un perfume. Y uno de los que estaban ahí, que era fariseo, que estaba comiendo con él, y vio eso, dijo: este hombre no es un verdadero enviado de Dios, porque si fuera enviado de Dios supiera qué clase de mujer es la que está haciendo eso. Y Jesús, conociendo el pensamiento de él, le contó una historia y le dijo: un hombre debía 5,000 quetzales y otro debía 1,000,000. Y el empresario que le debían eso les perdonó la deuda a los dos. ¿Quién crees tú que va a estar más agradecido?, le dijo. Entonces vino el hijo: creo que el que le perdonaron 1,000,000. Entonces vino Jesús y le dijo: muy bien, contestaste muy bien. Esta mujer, yo vine aquí a tu casa, le dijo al fariseo, y tú no me diste ni siquiera un vaso de agua, y esta mujer no ha dejado de enjuagar mis pies con sus lágrimas.
Ni siquiera me diste un plato de comida. Y esa mujer rompió el perfume que tenía. Porque el que mucho se le perdona, mucho ama. Miren el mensaje de Jesús. Y qué diferente es muchas veces el mensaje que nosotros le damos a los demás. Porque hablamos del Evangelio, pero muchas veces hemos cambiado el Evangelio por nuestras costumbres religiosas, por costumbres humanas. Y hacemos como Acaz, que a nosotros sí nos dejaron entrar, pero nosotros no queremos que nadie más entre. A nosotros sí que nos perdonen nuestros pecados, pero a los demás no. Y yo creo que es tiempo que nosotros, en lugar de Acaz, seamos Ezequías. ¿Qué hizo Ezequías? Lo primero que hizo, abrió las puertas del templo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Abrir las puertas del templo. Porque los que tienen necesidad de médicos son los enfermos, no los que creen que están sanos. Porque mira, le voy a contar un secreto: nadie está sano de verdad. Todos en nuestra alma, todos, hasta la persona más pulcra y perfecta que usted pueda ver, que casi que ya no camina sino vuela, hasta esa persona en su alma tiene cosas que necesitan y gritan desesperadamente por Dios. Por eso es que la iglesia es un lugar donde todo el mundo debería venir. Por eso es que la iglesia es un lugar donde nosotros deberíamos ver con agrado a cada persona que entra, no importa cómo venga. Mire, yo soy una persona con mis ideales bien claros, de verdad. Pero yo creo que es tiempo que la iglesia le abra las puertas a todas las personas, porque no podemos nosotros hacer acepción de personas. La Biblia dice: Dios no hace acepción de personas, y quien va a hacer la obra en el corazón de las personas es Dios. Mi función es que haya un lugar abierto para que ellos puedan venir y se vengan a encontrar con Él, no conmigo ni con mis prejuicios. Mire, le voy a contar esta historia y se la cuento con mucha humildad, no para hablar de mí, sino se la cuento porque es algo que yo viví. Nosotros empezamos con un ministerio evangelístico en el año 2000. Y fue un ministerio que la iglesia en general no estaba preparada para eso. Porque nosotros empezamos, mire, yo tenía mi pick-up todo viejo. Era un Mitsubishi, pero viejo así. Y ese pick-up lo llenamos con pan de manteca un día, entre todos juntamos y hicimos un concierto evangelístico. Yo le voy a contar, bueno, ahí le voy a contar despacito, pero voy a esta parte primero. Llenamos el pick-up con pan de manteca y café. Y dijimos, vamos a irle a compartir el evangelio a las personas que nadie les habla, porque ese era el ministerio desde el inicio que Dios me dio. Y así comencé con conciertos de rock. Yo me convertí en un concierto de una banda de rock cristiano. Ahí me alcanzó el Señor. Yo era blasfemo, no creía en Dios, venía de un hogar donde no creían en Jesús, donde mi papá estaba metido en masonería y un montón, y vivía cuestionando el Nuevo Testamento todo el tiempo, con un montón de dudas y preguntas, las cuales me trasladó a mí, con una biblioteca de libros muy grande que yo crecí leyéndolos y dudando de Jesús y cansado porque crecí en un colegio religioso. Y fíjese usted que yo de niño era tremendo. Entonces a mí me venían y me decían: ¿a qué no haces tal cosa? Y yo, sí, decía yo, y la hacía. Y a mis compañeros sabían. Iba pasando un padre, que era un colegio católico, que está aquí enfrente, donde yo crecí. La primaria la estudié ahí porque me expulsaron. Y vino uno de ahí y me dijo, porque a ese padre la sotana le quedaba un poquito larga. Entonces vino mi cuate y me dijo: ¿a que no le machucas la sotana? ¿A que sí? Dije yo. Y cuando pasó el padre, salté y le machuqué la sotana. Y el padrecito se cayó. Yo no lo hice con el afán de botarlo, sino yo quería machucar la sotana porque la dejaba arrastrar. Pues el padrecito se volteó y me pegó una bofetada. Así, con la mano, así. Ya se ve que... nos cae. El padre. Ya se recuerda usted que en los colegios antes se podía hacer eso, ¿va? No solo en los católicos, también en los cristianos le daban vara a los niños, ¿va? En algunos colegios. Eso era antes. Y vino el padre y me pegó una bofetada. Entonces vine yo y le solté un montón de insultos y me expulsaron. Pero mire, pues el punto de esto es que
ese era el concepto que yo tenía de lo que era la religión. Una bofetada que me dio el que me iba a hablar de Jesús, y casi me volteó la cara así de una vez. Entonces ese era el concepto que yo tenía de la religión. Entonces yo estaba enojado con la religión. Ahora entiendo que también lo pude haber lastimado, o sea, fue una imprudencia, pero era un niño, pues, o sea. Y la verdad es que sí me lo merecía. La verdad es que sí estuvo bien, pero el punto de esto no es la bofetada, sino el punto de esto es que yo crecí odiando la religión, porque en mi mente Jesús era religión, y así están muchas personas allá afuera, que usted le habla de Jesús y no, eso es religión, yo no quiero saber nada de la religión. Entonces, cuando yo conocí a Jesús, yo lo conozco en un concierto, yo no lo andaba buscando, Él me fue, miren, de verdad, es bien lindo contar esto, porque Él me fue a buscar a mí, y yo siendo un blasfemo y siendo una persona que había hablado mal de Él y que Él me fue a encontrar a mí, y fue algo increíble en mi vida, porque yo lo que sentí de Dios fue que me abrazó, y cuando yo sentí estaba bañado en lágrimas, y Dios usó a unos jóvenes que en su época se dejaban usar mucho por Dios para bendecir a otros, y ahí me alcanzó el Señor en ese concierto. Entonces yo dije, Dios quiere hacer lo mismo conmigo, porque a mí me gusta la música. Entonces empecé a hacer lo mismo, y empezamos pero no solo con la música, también había gente indigente afuera que nadie le va a hablar de Dios, que lo que la gente ve, los ve y van a pedir sube el vidrio, y nadie les habla de Dios. Entonces dije, esta gente necesita oír de Dios. Llenamos el pick-up con panitos de manteca y café, y nos fuimos, un grupo de patojos, nos fuimos a sentarnos con ellos a tomar café con pan. Y ahí estábamos en la zona 1, pero empezamos a ver que en la zona 1 no solo habían indigentes, también habían prostitutas y también habían transvestis que se paraban ahí en la cuarta y miraban cómo le dábamos café a los demás. Entonces dijimos, ¿por qué no les vamos a dar café a ellos y platicar con ellos? Vamos a hacerlo. Cuando llegamos y les quisimos llegar, salió un tipo ahí que era el padrote, digamos, que no nos dejó hablarles y nos sacó. Entonces nosotros dijimos, bueno, señor, mire, ¿sabe qué? ¿Cuánto cuesta la hora a la persona? Y nos dijo, cuesta 100 quetzales. Bueno, aquí están entre todos, aquí están los 100 quetzales, vamos a platicar con esta persona porque esta persona quiere que hablemos con él. Y jalamos las tacitas de café, jalamos el panito, llevábamos guitarras acústicas y un cajoncito peruano, que es como que fuera una batería acústica. Y nos sentamos con la persona a comer y a hablarle de Dios, pero no imponerle nada, sino llegamos a hablarle de que Dios lo amaba tanto a Él como nos amaba a nosotros, y que nosotros éramos igual de pecadores, que no había diferencia, que la diferencia estaba solamente en que esta persona mostraba públicamente su pecado y tal vez algunos de nosotros no, porque a veces mentimos, a veces robamos, a veces miramos lo que no tenemos que ver, a veces pensamos lo que no tenemos que pensar. Nadie se da cuenta, pero Dios sí. Así que no hay diferencia entre pecados no hay diferencia. Así que nos sentábamos con esas personas a platicar, y ninguno de los que fuimos rechazó hablar con nosotros, ninguno. Nos sentábamos a platicar y después le decíamos, ¿querés que oremos por algo? Siempre pedían oración por algo, y siempre era porque tenían un dolor profundo en su corazón, y siempre era porque tenían una herida profunda que habían sufrido desde años atrás en su corazón, que tal vez era desde generaciones atrás. Y pedían y nos poníamos a cantar alabanzas, y se quebrantaban y lloraban ahí en la calle. ¿Y sabe qué pasó? La iglesia nos empezó a perseguir. Y vino un pastor muy famoso, que no voy a decir quién es, un lugar donde yo me congregué en esa época, y lo que hizo fue que empezó a llamar a los papás de los jóvenes que iban conmigo, y llamó a mi papá y le dijo, mire, su hijo está haciendo que un montón de jóvenes se pongan en peligro. Yo de una vez le digo que si le pasa algo, los demás papás lo van a demandar a usted, y yo no me meto. Así que por favor, no mire que... Y empezaron a bloquear y a bloquear y a bloquear y a bloquear y a bloquear, porque no querían que se les fuera a hablar a esas personas, porque es más fácil cerrar las puertas. Pero las puertas tienen que estar abiertas para todos.
porque ellos también tienen necesidad. Le cuento una cosa, un día ya después yo ya con mi iglesia, llegó un joven alto, llevaba el pelo largo, pero llegó como hombre, se sentó, terminó el servicio, pidió hablar con nosotros, salimos y nos dijo, miren, no me reconocen, nosotros no. Y dice, ay, ahora yo estaba en la calle una vez que ustedes fueron a hablar. Y vengo aquí a la iglesia porque tengo una enfermedad terminal. Quiero que ustedes oren por mí, quiero cambiar mi vida. Estuvo yendo a la iglesia hasta que partió con el Señor. Nosotros tenemos que entender algo, que para poder abrir las puertas es necesario que cambiemos nuestra mentalidad. Porque si nosotros todavía tenemos una mente que tiene las puertas cerradas, vamos a cerrar las puertas de la iglesia para los demás. No podemos nosotros cerrar las puertas a las personas que lo necesitan, porque Dios no nos cerró las puertas a nosotros cuando nosotros lo necesitábamos. Ahora, yo creo que esto es muy importante, y sabe, para poder entender esto tiene que ver con generaciones. Y le voy a mostrar en la Biblia cómo es que Dios trabaja a través de generaciones. Miren, Dios está preparando a su iglesia, no como nosotros. Miren, Dios no deja las cosas a última hora. No está trabajando ni con su generación, ni con mi generación, ni siquiera con la generación de Santiago o de Matías. Dios está trabajando con generaciones que todavía no han venido. Dios trabaja con 3 y 4 generaciones adelante su iglesia. Y si nosotros no entendemos eso, ¿sabe qué va a pasar? Va a pasar que la iglesia está condenada a desaparecer. ¿Sabe qué pasó en Europa? Europa era un país que cristianizó a todo el mundo. ¿Pero qué pasó en Europa? En Europa pasó que no supieron acoplarse a la generación que venía y a la generación que venía, y así se fue degradando hasta el punto que hoy los templos los venden y los usan de museos, porque nadie va a la iglesia, nadie quiere ir. Las nuevas generaciones no les importa, detestan la religión. Y nosotros estamos en un tiempo crucial, porque si no aprendemos a abrir las puertas, la siguiente generación que viene, que es la generación de Santi y Mati, es una generación que va a crecer sin ganas de asistir a un lugar. Y si no preparamos a Santiago y a Matías para que ellos como líderes, ahora, miren, usted les ve tomando fotos y los ve sirviendo. ¿Saben por qué? Porque nuestra visión no puede ser para nuestra generación. Eso es hasta a nivel empresarial. Se lo digo, si usted tiene una empresa, no puede pensar en su generación. Si usted está pensando en su generación, está destinado a que su empresa en 10 años deje de funcionar. Porque sus compradores piensan diferente. Miren, el poder adquisitivo está en los jóvenes. Y cada generación de jóvenes que viene tiene una forma de pensar distinta. Y si su empresa o negocio no se moldea a la forma en que ellos piensan y les traslada el mensaje a la forma en que ellos piensan, está condenado a desaparecer. O ustedes, las personas que ya pasamos de 40 años, que llegamos a 40 años, ¿se recuerdan de las cámaras Kodak? Kodak era la empresa número 1 en fotografía mundial, ¿verdad que sí? ¿Usted tuvo alguna vez en una cámara Kodak? Sí. ¿Usted fue alguna vez en un centro de revelado Kodak? Kodak era wow. Cuando empezaron a entrar las cámaras digitales, Kodak dijo no, nosotros tenemos el mercado de las cámaras análogas y ahí nos va súper bien, ¿por qué nos vamos a meter a ese mercado de las digitales? Y empezó Canon, y empezó Nikon, y empezaron otras que eran muy atrás de Kodak. Y ellos decían, no hombre, si nuestro mayor negocio no está en las cámaras, decía Kodak, nuestro mayor negocio está en el revelado. Y no quisieron cambiar. Y vino Canon y Nikon, que venían muy atrás, aprovecharon el cambio que hubo, la generación que venía se metieron, y ahí están las cámaras. Ahora ellos son los número 1 y Kodak desapareció. Creo que ahí andan, pero muy atrás, está a punto de desaparecer. ¿Sabía usted que las empresas de Blockbuster, los que son de mi edad, tenían un Blockbuster cerca, iban a alquilar películas ahí?
Blockbuster hizo algo increíble porque antes los videoclubs eran algo como de colonias. Cada colonia tenía su videoclub. Pero Blockbuster vino y lo hizo como ya algo transnacional. Y había Blockbuster, yo me acuerdo que había uno allá donde está en Majadas, había uno ahí donde está Dunkin' Donuts ahora. Ahí estaba Blockbuster. Blockbuster era un gigante, pero era un gigante de verdad. Usted podía, primero pasaron de VHS a DVD, que fue bastante difícil para la empresa, pero se quedó con los DVDs y le estaba yendo muy bien. Y usted conoce la historia que llegó, empezó el streaming y llegaron, Netflix llegó a hablar con el presidente de Blockbuster a ofrecerle el servicio de streaming. ¿Sabe qué es streaming? Que usted puede ver películas por internet. Comenzaron primero con la idea de que usted podía alquilar, creo que eran por una membresía, usted alquilaba 10 películas al mes, creo, o 5 películas al mes, así comenzó. Lo único que tenía, y usted las mandaba por correo, ellos se las mandaban, siempre son en Estados Unidos. Entonces usted se suscribía y ya no tenía que ir al lugar a ver qué película, sino que usted una vez miraba su listado de películas, se las mandaban a su correo, decía yo quiero estas, y le llegaban las 5 películas al mes usted las entregaba y pedía sus otras 5. Así comenzó. Pero después ya dijeron, ¿para qué? Las películas físicas, ¿no? Mejor que las miren por internet, ya está todo subido, el servicio streaming. Se lo fueron a ofrecer a Blockbuster, se lo estaban regalando, le estaban ofreciendo, creo que era el 70, 60% para ellos y el 40% para los creadores. Y los de Blockbuster se rieron y les dijeron, ¿para qué lo vamos a hacer? Si nosotros tenemos todo el mercado. Esto no va a funcionar, esto es una moda que se va a acabar. Y lo que pasó es que se acabó Blockbuster. Las empresas que no se adaptan a la mentalidad de las nuevas generaciones. ¿Y sabe por qué le pasó esto? Porque seguramente los que estaban a cargo solo miraban como mira su generación. Y como solo miraban como mira su generación, no vieron la oportunidad de negocio que era y se lo perdieron. Usted sabía lo de los relojes. Los suizos tenían el mercado de los relojes. Aparecieron los relojes digitales, Casio se los fue a ofrecer, no lo quisieron, salió Casio por su cuenta, le quitaron el mercado de los relojes. Eso fue antes y pasa en todas las generaciones, y siempre las generaciones se resisten a querer cambiar y pierden el mercado que ya habían tenido. Entonces le hablo a empresas. Si es importante en una empresa, ¿cómo no va a ser importante en una iglesia? Yo no puedo estar pensando en poner las alabanzas que a mí me gustan, porque yo crecí escuchando a Juan Carlos Alvarado, crecí escuchando Inspiración, a Tony Pérez, crecí escuchando a Jesús Adrián Romero, crecí escuchando a Ferner Monroy. Cómo me gustan esas alabanzas a mí, me recuerdan un montón de épocas, cosas gloriosas que Dios hizo, pero yo no puedo pensar en las alabanzas que a mí me gustan, porque no es mi generación la que yo tengo que enfocarme. Si yo enfoco la iglesia a mi generación, en 10 años la iglesia ya no está, en 20 años la iglesia ya no está. Cuando Dios me lleve de aquí, se acabó la iglesia. Y eso es lo que pasa en Guatemala. Mira el modelo de iglesia que se tiene en Guatemala, es una iglesia de puertas cerradas, donde uno es el líder de todo, y todo el ministerio gira alrededor de él. Cuando esa persona ya no está, se acabó el ministerio. Y Dios no quiere eso. ¿Sabe qué pasaba con los reyes en Israel? Ahí está la historia de ellos. Y sabe que está escrita para que la entendamos. Cuando estos reyes hacían un montón de cosas, corregían un montón de cosas y todo, pero cuando ellos se morían, el pueblo volvía a hacer otra vez lo que se le daba la gana, porque no tenían visión de legado. Y yo le quiero hablar de esto, por eso le quiero hablar un poquito de las diferencias generacionales, diferentes tipos de generaciones. Y quiero por favor que usted se identifique, para que usted me ayude y podamos ir viendo cómo es que funcionan las generaciones ahora. Solo voy a pedir que me dé un minuto porque aquí tengo yo algunas ideas. Ok, ¿me haces favor? Mire pues, vamos a hablar de las generaciones que están con vida, ¿sí? Porque desde mediados de 1800 se vienen marcando las generaciones, pero hablemos ya de las generaciones de este tiempo. Hablamos de la generación Baby Boomers.
Fíjense que es un pensamiento de cómo venían sus padres que participaron en la guerra. Entonces ellos fueron creados con mucha disciplina, con mucho respeto, y se les inculcó algo que era el trabajo duro. Fíjese usted que una característica de los boomers, estamos hablando que son de los que tengan 40 estamos hablando que los que ahorita tengan, ¿qué sería? 56 años, ¿verdad? 58 años para arriba, ¿verdad? Ok, una característica de ellos es que pasaban 8 o 10 horas en el trabajo. Generalmente se desarrollaban en un solo trabajo toda la vida, o si no, pasaban mínimo 10 años en un mismo trabajo. Fue parte de la mentalidad para ellos el trabajo duro. Mire, pues, para los baby boomers el trabajo duro era parte fundamental de su vida. Entonces para ellos significaba salir a trabajar. Usted nunca va a ver, o eran muy pocos los casos donde ellos trabajaran desde casa, por ejemplo. Para ellos trabajar desde casa, el home office, no es trabajo, porque no era así en su tiempo. O sea, fueron enseñados de otra manera. Hubo un entorno cultural que los influenció. Entonces, por ejemplo, para ellos salir y trabajar, estar 8 o 10 horas en un lugar trabajando, era parte de su responsabilidad. Y el caso de ellos fue que trabajaba el hombre y la mujer cuidaba el hogar. Y eso empezó a generar como conflictos. Porque entonces para el hombre, como el hombre salía a trabajar y su mentalidad es que el trabajo es afuera, para ellos el trabajo que hacía la esposa no era un trabajo. Y no lo consideraban como trabajo. Entonces la mujer tenía muchos problemas a veces porque el esposo solo le daba el gasto, pero fueron cosas culturales que fueron pasando, problemas que fueron teniendo. Pero yo quiero que miren cómo piensa la generación boomer. Ellos creen en la disciplina, en la constancia, en el trabajo duro. Son cosas muy buenas que tienen, por supuesto, pero tómenlo en cuenta como es. Pasemos a la siguiente cosa, si me haces favor. La generación X. ¿Qué es la generación X? La generación X son las personas nacidas entre el año 65 y el año 80. Bueno, otra cosa que marcó bastante a los boomers fue la época que marcó todavía parte de la generación X, pero también marcó a los boomers porque ellos eran adolescentes en ese tiempo. Fue el amor y paz, Woodstock y todas estas cositas que en cierto modo a nivel global marcaron. O sea, si usted mira la moda, yo vi una vez una foto le hablo de mi papá, por ejemplo, y usaba pantalones acampanados, usaba unos como zapatos de plataforma, no sé cómo se ponían, las patillas largas, toda esa moda que hubo en esa época. Pero la mentalidad de mi papá es el trabajo todo el tiempo. Él hizo su carrera, estudió, tiene sus títulos colgados en la pared. Y la generación X todavía fue así. ¿Qué es la generación X? La generación X son las personas nacidas entre el 65 y el 80. Por lo que actualmente tienen ahorita tendrían entre 42, sí, ¿verdad? 42 y 57 años, aproximadamente, ¿verdad? Esta generación vivió el nacimiento de Internet y la incorporación de la mujer al mercado de trabajo de forma más activa. Aquí ya eran otros tiempos, ya la mujer, debido a esa cuestión, la mujer dijo: no, yo no quiero que eso me pase a mí, yo también voy a trabajar. Y empezó a trabajar. No tanto como la generación que viene después, pero sí, empezó a hacer su trabajo, y esta generación fue la generación de niños, todo era análogo, y ya de adolescentes todo era digital. Entonces vemos la diferencia. Ellos vivieron, esta generación es la generación que mejor se adaptó al cambio, porque ellos tuvieron que pasar de lo análogo a lo digital. Ellos conocieron los LPs y conocieron también, y conocen ahora
conocen Spotify ahora. La siguiente es la generación Y o millennials, que esta ya es mi generación. La generación del 81 al 96. Esta generación tiene entre 24 y 39 años, influenciada por el 11S, el 11 de septiembre del 2001, por el atentado a las Torres Gemelas. Es una generación de emprendedores, porque mi generación, por ejemplo, ya no ve el trabajo de la misma manera que lo ven los boomers. Mi generación, encantados con el home office. Mejor porque no hay tráfico, puedo trabajar desde casa. Fíjense que el dispositivo que más usan los boomers es la televisión. El dispositivo que más usa la generación X es la tablet. No, perdón, la laptop, la computadora personal. El dispositivo que más usa mi generación es el smartphone y la tablet. Nosotros no conseguimos la vida sin tecnología. Yo no puedo estar sin internet. Y eso que no soy muy tecnológico, que digamos, o sea, pero ya es diferente, totalmente diferente, ¿verdad? Digamos que los boomers usan mucho la tecnología por necesidad, o sea, para ellos es un correo electrónico, ¿verdad? Nosotros ya no usamos el correo electrónico. Yo le decía a mi esposa, la única razón por la que yo tengo Gmail es por el espacio que da de almacenamiento en el drive. La única razón, si no, yo no usaría el correo, porque mi forma de comunicarme para mí es mucho más rápida y efectiva por WhatsApp. Lo que pasa es que para enviar archivos pesados hay que usar el drive, entonces para eso tenemos Gmail, pero mi hermana tiene su empresa aquí arriba, yo trabajo con ellos y nos sacaron un correo con la cosa de la empresa, y todos los que trabajamos somos como de mi generación, ninguno lo usa. ¿Y para qué usamos el correo? No, ya no se usa. La comunicación es por redes sociales, ¿no? Mucho más rápida, más efectiva. Entonces es diferente. Y está la generación Z o centennials. Esta generación son las personas cuya generación es posterior a los millennials. Estamos hablando del 97 al 2012. O sea que tienen entre 10 o 11 años, 10 a 25. Ellos son el objetivo principal de las empresas en este tiempo, ¿sabe usted? Entonces, mire pues, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque para entenderlos a ellos, usted sabe que, por ejemplo, mi generación piensa en poner un negocio, poner una empresa. La generación de ellos ya no piensa en eso. La generación de ellos está pensando en dedicarse a lo que ellos aman. Y la generación de ellos es específico para las causas sociales. Para ellos, de las causas sociales hacen su modo de vida. Forman una ONG que va a ayudar a los animalitos de la calle y de eso viven. Forman una cosa de cuestión del medio ambiente y eso viven. Hacen videos en YouTube. Usted sabe que ellos, la red social que utilizan los niños es YouTube, porque ahora todo es en video. Y si usted se quiere comunicar con ellos y les ponen un afiche, no le va a funcionar. Porque a ellos ya no les gustan los afiches. Ellos quieren un video. Usted sabe que los artistas antes lo primero que hacían era que grababan su disco, después sacaban su video. Ahora los artistas cambiaron porque ya saben que eso ya no funciona. ¿Qué hacen primero los artistas? Sacan su video. Y cuando el video ya sonó mucho, entonces ya lo vieron millones en YouTube, entonces sacan el disco. Pero ahora todo lo hacen en base a todo lo que es visible. Entonces, si usted quiere llegar a esa generación, tiene que usar las cosas que son visibles. Ahora, le vuelvo a explicar, la iglesia es para todos. Todas las generaciones tenemos que convivir acá. La Biblia dice, alábele el anciano y el niño, el joven, la doncella, todos alábenle, sí. Pero el enfoque tiene que estar en las nuevas generaciones. Mire este pasaje, vámonos, bueno, y todavía está la generación alfa. La generación alfa es un tipo de generación que corresponde a fechas mucho más recientes. Todavía no se sabe cómo va a ser el comportamiento de ellos porque tienen entre 6
a un año. Pero el COVID seguramente va a ser lo que va a marcar. Así que va a ser una generación mucho más consciente de la salud, se lo puedo garantizar. Mucho más consciente de la higiene, se lo puedo garantizar. Va a ser una generación que para ellos el home office, el trabajo en casa va a ser la ley. Y va a ser una generación pues ya con otra forma de pensar. Ahora, se enfocan ahorita en la generación Z, centennials. Ahora, mire este pasaje, por favor, si me haces favor, porque ya me pasé el tiempo. Deuteronomio 6, versos 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Mire qué es lo que Dios nos manda: que diligentemente le enseñemos su ley, que le enseñemos sobre Dios a los hijos. Pero usted no le puede enseñar a sus hijos como usted piensa. O sea, el mensaje es el mismo, no cambia. Pero la forma de trasladarlo tiene que cambiar, porque si usted les habla de la forma que usted habla, su hijo no lo va a entender como usted lo entiende. Usted tiene que acoplarse a ellos, no ellos a usted, porque ellos no lo van a poder hacer, porque ellos no conocen otra cosa más que el entorno en el que nacieron, pero usted sí, y yo también. Y nuestra función es poder trasladar a ellos eso. Sigamos, porfa. Dice Joel 1:3: contadlo a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la siguiente generación. ¿Vio que le dije? Contadlos a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la siguiente generación. 3 generaciones diferentes Dios está hablando. Hay una generación, 2 generaciones ahí que ni existían, y ya Dios está diciendo: yo estoy tratando con ellos, yo quiero tratar con ellos. Entonces nosotros tenemos que ser una iglesia de puertas abiertas, una iglesia donde nosotros podamos trasladar el mensaje generacional a los niños y que ellos lo entiendan. Por eso es de que para mí es importantísimo que los niños sirvan. Eso, mira a Santiago ahí tomando fotos, sirviendo. ¿Sabe por qué? Porque van a venir más niños aquí, y yo quiero que lo miren a él sirviendo, y a Matías también, y quiero que esos niños digan: yo quiero servir, y que empiecen a sentir que eso es algo bueno, que a ellos les gusta la tecnología. Ahí se van con Javier a ver los instrumentos y a ver todo, y yo les pido que enséñenles. Miren, nosotros estamos alquilando el salón de allá, y todos me dicen: ¿por qué estás pagando más? El salón de allá está vacío. ¿Por qué estás pagando más? Porque yo me quiero enfocar a los niños. Si yo no pago ese salón, otra iglesia lo va a agarrar y ya no lo vamos a tener. Cuando tengamos niños, no va a haber un lugar para ellos, y yo quiero que ellos tengan su lugar. Porque tal vez ahorita solo está Santi Matías, pero en unos años van a haber 20, 30, 40 niños, y esos 20, 30, 40 niños, yo quiero que no solo sean 20, 30, 40 niños que vienen a la iglesia porque sus papás los traen, sino que quiero que sean 20, 30, 40 niños que le sirven a Dios con todo su corazón, que lo conocen desde niños, que son los Ezequías, los Josías de su generación, que van a destrabarle las puertas del reino a su generación y le van a enseñar el amor de Dios a su generación, porque yo no puedo hacerlo, porque yo era solo otra generación. Yo llego a tratar de hablarles y me van a decir: mira, vos no hablas puro youtuber, no quiero oír. Pero ellos pueden grabar cosas en YouTube de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Miren, solo le voy a decir 2, esto ya voy a terminar. Están los ministerios tipo Saúl. Primero de Samuel, capítulo 18, verso 6. Ahora, cuando el ejército regresó después de haber matado a David al filisteo de todos los pueblos de Israel, salían mujeres a recibir al rey Saúl al son de liros y panderetos, cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. ¿Puedes seguir? Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó: a David le dan crédito por 10,000, pero a mí por 1,000. Lo único que falta es que le den el reino. Mire usted qué envidioso el Saúl. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio y andaba con una lanza en la mano, y mientras David tocaba el arpa como era su costumbre, Saúl se la arrojó pensando: a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. De hecho, lo intentó una vez más, que fue la definitiva, donde David tuvo que huir. Estamos hablando de 2 generaciones diferentes. Si Saúl hubiera entendido cómo trabajaba Dios, y Saúl hubiera
en lugar de haberse puesto celoso por David, Saúl hubiera dicho: voy a preparar a este patojo para que sea un buen rey. Israel hubiera llegado a ser algo increíble, porque el hijo de Saúl se volvió como hermano de David, se amaban, dice la Biblia, eran como hermanos. Y hubiera sido seguro que David nunca hubiera atentado contra el hijo de Saúl. De hecho, el hijo de Saúl, Jonatán, hubiera sido el segundo al mando, y entre los dos hubieran hecho un reinado increíble. Pero Saúl no entendió eso, y lo que hizo fue que se empezó a llenar de celos. Mire, yo le voy a contar esto y se lo cuento con una humildad, pero usted no sabe cómo sucede esto en las iglesias en este tiempo, y yo no quiero que esto suceda aquí. Usted va a un lugar y mira que usted sabe la Biblia, que usted tiene rápido, hay que bloquearlo, porque este va a dividir la iglesia, este se va a llevar a la gente. Y entonces en un lugar el pastor es el que lo hace todo. Y a mero que él toca la alabanza, él predica, él canta, él ministra, él recoge las ofrendas, él hace todo, solo la limpieza si no quiere hacerla él. Todo lo que sea que se mire, eso lo hace todo el pastor. Así funcionan las iglesias acá en Guatemala, con todo respeto. Y entonces el pastor no puede cuidar su hogar, su familia, un desorden, su casa un desorden. ¿Sabe por qué mi generación, le costó mucho casarse? Usted mira a los jóvenes y les dice, bueno, ya no son jóvenes, a la generación que viene, ¿por qué no se quieren casar? No se quieren casar. Y muchos de ellos vienen de hogares cristianos, pero tal vez es porque no vieron el mejor ejemplo en un matrimonio. Entonces, ¿qué nos toca? ¿Pero qué hacían si el pastor sirve 18 horas al día en el ministerio? Pero porque él quiere, porque le da miedo, que le quiten. Fíjese que le voy a contar, tuve la oportunidad de ir a una iglesia de Estados Unidos que se llama Bethel. Linda esa iglesia, mire, linda la iglesia. Llegamos a un congreso que predicaron, y usted no sabía quién era el pastor general. Se subieron a predicar, uno va al servicio, y tienen 3 servicios, y usted no sabe quién va a predicar en el servicio. Porque hay un grupo de pastores que son como 5, 6 o 7 pastores. Cada uno de ellos ha sacado un libro que ha sido éxito. Le hablo, por ejemplo, de Chris Barrington, le hablo bueno, hay varios, se me olvidan los nombres, pero todos predican ahí. Y cada persona que estudia predicar, predica excelente, también como el pastor, que es Bill Johnson. Y yo le digo a la gente acá, miren, yo creo que quiero, por ejemplo, la otra semana va a predicar José Miguel. Y yo sé que Dios lo va a usar. Y más adelante queremos que vayan saliendo más personas que puedan predicar y que lo hagan bien. ¿Saben por qué? Porque ese es el llamado. La iglesia tiene que ser el lugar donde todos podamos desarrollar la habilidad que Dios nos dio. Si hace la predicación, en la predicación. Entonces yo vi allá y había como 6 o 7 pastores que predicaban todos. Usted iba a la iglesia y no sabía quién iba a hablar. Podía ser Bill Johnson, podía ser cualquiera de ellos. Y se subían, podía ser el hijo Eric Johnson, que predicaba increíble. Todos se podían subir y todos predicaban muy bien. Y a todos Dios los usaba igual. Y la gente iba a buscar a Dios, no a ver a que una persona le hablara. Pero quien se subía a hablar lo hacía de parte de Dios. Entonces, esa es la idea de un ministerio. Pero si yo me pongo como Saúl a decir, ay, este patojo tiene talento, lo quieren matar. Ahora miremos la diferencia con David. Ministerio tipo David. Primera de Crónicas 28:9. Tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados, adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. De modo que toma esto en serio. El Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Sé fuerte y haz el trabajo. Y después ya no le leo porque es un montón, pero ¿sabe qué hizo David? David se moría por construir un templo a Dios. Y vino Dios y le dijo, no lo vas a hacer tú, David, yo quiero que lo haga tu hijo.
Y David empezó a ver, ay, mi hijo me robó la bendición de construir el templo. ¿Sabe qué hizo David? Preparó todo, absolutamente todo. Y cuando ya estaba por irse, por partir de esta tierra, llamó a Salomón y llamó a todos y les dijo: Salomón va a construir el templo, aquí está todo listo, todo preparado para que él lo pueda hacer. Y ahí está el resultado. David pensaba para la generación que venía. Él no se fue así como: mi generación, yo ya me voy a morir, ¿qué me importa? Él lo dejó todo listo y todavía le aconsejó a su hijo: sé serio en lo que vas a hacer, hazlo bien, busca a Dios, haz esto, haz lo otro. Y si lo haces así, ¿cuántas generaciones se han desperdiciado porque no se les ha sabido trasladar la estafeta del Evangelio? Y ahorita estamos ante un tiempo donde nuevos líderes están saliendo, pero desgraciadamente muchos de ellos ya traen un montón de traumas y un montón de cosas porque los estuvieron bloqueando. Pero hay ministerios como David. Y yo quiero que esta iglesia sea así, porque yo sé que máximo puedo estar 30 años tal vez, si Dios me da vida. Pero después de eso yo me voy. Y si el Señor no ha venido, yo tengo que dejar todo listo para que Matías y Santiago sigan, y para que los hijos de Matías y Santiago sigan después de ellos, y los nietos de ellos sigan el trabajo ministerial, porque la iglesia nos sobrepasa a usted y a mí. La iglesia es mucho más grande que nuestra vida, que nosotros. El llamado trasciende y va más allá. Entonces nosotros tenemos que prepararlo todo para las generaciones que vienen. Y ese es tenemos que ser como David, no ponerle el pie a quien está avanzando. Yo quiero que del grupo de alabanza saquen discos y que los lleven a tocar a todos lados, a ministrar. ¿Por qué no? Hoy estaba molestando porque acá me dijo: ahorita que termine el servicio nos invitaron a tocar a otra iglesia. Yo le estaba diciendo: no vas a ir, que en el contrato que firmar. Le estaba molestando porque se hacen en otros lugares. Pero yo me siento feliz de verlos a ellos ministrando en otro lugar. Qué bendición que puedan llevar esa bendición. Yo quiero que José Miguel vaya a predicar a otras iglesias, que lo inviten, así va a ser. Quiero que el talento que cada uno de ustedes tiene lo pueda desarrollar. Aquí vamos a hacer un ministerio de cámara y televisión grande. Aquí vamos a hacer un ministerio de ayuda social grande. Aquí vamos a hacer muchas cosas y Dios lo va a usar a usted. Y lo va a usar no solo a usted, sino a sus hijos también. Pero tenemos que pensar como pensaba David y dejarle de cerrar las puertas a las personas. Y si viene una persona con un pañuelito verde, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero si viene esa persona, yo le voy a dar un abrazo y le voy a decir: bienvenido, Dios te va a hablar. Y si viene una persona con una banderita de colores, que yo tampoco estoy de acuerdo con esa agenda, con la agenda, no con las personas, yo de todos modos le voy a dar un abrazo y le voy a decir: bienvenido, viniste al mejor lugar, pasa adelante, mira, sentate aquí, este es el mejor lugar, aquí sentate, que Dios te hable. Y si viene un político corrupto, le voy a decir: bienvenido, pasa adelante. Hay que recordar lo que hizo Saqueo cuando se convirtió, devolvió lo que se había robado. Pero le voy a decir: bienvenido. Y si viene un marero, le digo: bienvenido. Y si viene un rockero, le digo: bienvenido. Y si viene un satanista, le digo: bienvenido. Porque las puertas están abiertas, porque eso fue lo que hizo Jesús. Y no solo para la gente de mi generación, pensemos en los que vienen. Entonces le voy a pedir que cierre sus ojos, por favor. Perdone si me extendí un poquito, pero el mensaje creo que es importante que nosotros podamos cambiar eso en nuestra mente. Yo le quiero decir una cosa. Yo sé que usted se buscó ahí y pensó: ¿qué generación soy? Dios quiere usarlo a usted en su generación y también en las generaciones que vienen. Necesitamos la sabiduría de las personas más grandes. Ustedes vivieron muchas cosas que nosotros necesitamos saber. Necesitamos la disciplina de la generación X, porque son personas muy disciplinadas que crecieron creyendo en el trabajo y en el trabajo de equipo. Lo necesitamos aquí en la iglesia. Necesitamos a los emprendedores de la generación millennial, porque ustedes son los que nos van a dar ideas de qué cosas hacer y cómo hacerlas. Necesitamos a la generación Z.
ayudándonos a activar por esas causas que son justas y son correctas, llegando a su generación. Dios nos quiere usar a cada uno, y aquí hay un lugar para cada uno de ustedes. Y no solo aquí, en otras iglesias también. Cierre sus ojos, levante sus manos. Dios es un Dios maravilloso que está ahí.